lo que la pandemia se llevó. En 2010, cuando gran parte del mundo todavía sufría los efectos de la llamada Gran Recesión, Panamá empezaba a crecer a ritmos nunca antes vistos. Las obras de ampliación del canal, el gran gasto público y la llegada masiva de inversionistas construyeron la sensación de que la economía, altamente desigual, soportaría cualquier terremoto. Hasta que llegó la pandemia y demostró que el único saldo negativo no son las miles de víctimas mortales que deja a su paso, que los daños colaterales también son profundos. La pandemia se ha llevado por delante el débil nivel de confianza que tenía la ciudadanía. Y la pandemia ha quitado totalmente un velo que existía, que quizás algunas partes, sectores de la sociedad no lo tenían, pero otros sí, sobre las altas tasas de desigualdad. No es algo nuevo para los trabajadores y las trabajadoras. Se afianza esa crisis que veníamos arrastrando. Hasta junio, la economía panameña había caído cerca del 18%. Según el Banco Mundial, esta sería la cuarta vez que nuestra economía queda en negativo en los últimos 60 años. Y si la tendencia de caída continúa como hasta junio, 2020 sería la más grave caída que se ha registrado en nuestra historia. La apertura de la economía no es sinónimo de recuperación. No porque abramos, porque las economías no funcionan ni en on y ni en off, ni en encendido, ni en apagado. Tenemos que hacer medidas, elaborar políticas públicas muy serias, bien fundamentadas para aprovechar ese periodo de rebote que todos los países desean tener, porque este año definitivamente que ha sido difícil para todos. Nunca en 150 años la economía de tantos países se había contraído, pero todos están conscientes de que los efectos de esta pandemia serán duraderos si los países no toman medidas para contrarrestarla. En la avenida central, algunas tiendas no han vuelto a abrir desde marzo, cuando inició la pandemia. Además, cualquiera que pase constantemente por aquí constata que el número de personas que se dedica a la bonería ha crecido sustancialmente. Y solo basta con decir la palabra economía y el drama de la gente empieza a saltar. Yo vivo ahora mismo del apoyo de unos compañeros que trabajamos en la avenida, a orillas de la avenida, vendiendo mascarillas, vendiendo cargadores, accesorios. Yo trabajé en la portera y salí y no creo que vaya a llegar la jubilación, porque ahora tienen que llegar 200 y pico, ya yo estoy viejo, 62 años. ¿Ella no cree que llegue? No creo que llegue, si no hay trabajo ni para uno los viejos. Tú ya dicen de 35, 18, ya los viejos no servimos. La construcción es el sector más golpeado por la crisis, con una contracción de 89%. El de los hoteles y los restaurantes ha caído 79% y los juegos de azar 75%. El comercio y las actividades inmobiliarias se han contraído la mitad y la caída continúa en un sinfín de actividades, salvo dos: la pesca y la agricultura. Nosotros tradicionalmente hemos querido vivir del canal, de la zona de tránsito, y no hemos tenido la necesidad de mirar al sector agropecuario. Yo creo que este es el momento de dar la vuelta al sector agropecuario. ¿Cuál es el plan? TVN Investiga hizo esa pregunta al Ministerio de Economía y Finanzas, pero pese a que la solicitud se hizo llegar incluso a la presidencia, no hubo respuestas. Respuestas que eran claves para entender el escenario en el que está la nación. El gran riesgo es que no hagamos nada y el plan de mitigación son políticas públicas adecuadas, bien fundamentadas, evaluadas y que cada dólar del país comience a importar buscando resultados concretos, porque todos los países van a competir por lo mismo. Desde que inició la pandemia, Panamá ha pedido cerca de 6.000 millones de dólares en crédito. El aumento de la deuda o el déficit se va a dar, pero tiene que ir de la mano con políticas agresivas de recaudación, con políticas agresivas de productividad, de nuevas empresas, de internalización de empresas, es decir, que empresas logren exportar más. No podemos, por un lado, aumentar la deuda y no trabajar. Hay que empezar a pensar en cómo promovemos nuevos emprendimientos y nuevos negocios a partir de nuevas tecnologías
y oportunidades que se están presentando. Según el presupuesto nacional, el próximo año Panamá pagará 3 veces más en deuda que en la suma de todos los subsidios, tanto los necesarios como 120 a los 65 o el transporte público, como sobre los que hay grandes dudas. La pregunta para muchos entonces es ¿qué estamos haciendo con el dinero prestado? ¿Para qué nos endeudamos? Tengo un hijo que él maneja taxi. A él no le viene el bono. A él no le viene ese bono ni a la esposa. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo cuando me dan ese bono, yo parto. Mitad para él y mitad para mí. ¡Imagínense! A la sazón de escándalos como la compra de ventiladores, los nombramientos en la Asamblea y la crisis institucional, la pandemia no solo ha tenido efectos sobre la economía. John Subinas ha estudiado esto durante los últimos meses. En el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Sociales hallaron que la confianza de los panameños en casi todos los entes públicos y privados cayó. Es un terrible diagnóstico en una sociedad como la nuestra. Una de las grandes chispas es el tema de la falta de transparencia, la corrupción y el manejo clientelar de los fondos públicos. Digamos que este es una de las cuestiones que la ciudadanía cada vez va a tener menos tolerancia, el mal manejo de los fondos públicos. Eso es, yo creo, uno de los elementos clave si se quiere prevenir un estallido social. Es que no hay que dejar de lado un problema de arrastre y que con esta crisis se potencia: la desigualdad. Panamá es el segundo país más desigual de todo el continente y el sexto del mundo. Y esa es de las pocas cosas que la pandemia no se llevó. No muy lejos de la ciudad, en Buenavista de Colón, vive Diana Chavarría junto a sus padres. Es día de semana, así que presta atención a las clases por televisión, una de las modalidades no presenciales a la que los estudiantes del país tuvieron que adaptarse cuando llegó el coronavirus. Antes yo tenía una amiguita que se llevaba bien conmigo. Ahora no la puedo ver por el COVID-19. ¿Y tú extrañas estar en la escuela? ¿Sí? A veces que yo iba, a veces mi mamá no me daba nada para el almuerzo, para la merienda. Yo le tenía que decir a la tiche. La tiche me daba pan con queso y salchicha. Yo comía eso hasta mientras que mi mamá tenía plata. A veces mi mamá me manda té o arroz. Las escuelas cerraron y las aulas de clase se trasladaron al hogar, lo que agravó la situación de miles de estudiantes y se sumó a décadas de rezago y desigualdad de un sistema educativo que ha dejado de ser factor de progreso para convertirse en mecanismo reproductor de la pobreza. Estudio por teléfono. Y a veces yo tengo que tener la tarea a tiempo. Y a veces no se puede. A veces no, porque no hay tarjeta, porque no hay plata. No se puede negar de que hay una gran población que no se ha podido conectar inclusive por aspectos económicos, y eso es parte de la situación que vivimos, ¿no? ¿A cuánto asciende esa población? Yo diría que las cifras que tenemos ahora mismo están alrededor de 50.000 estudiantes que no hemos todavía conectado. Somos un país además en el que hay una brecha entre los logros de aprendizaje en las escuelas particulares y en las escuelas oficiales, que ya venía siendo un problema porque es una situación injusta. Cifras del Ministerio de Educación señalan que 49.300 estudiantes no han logrado conectarse a las clases virtuales, es decir, un 6.5% de la población matriculada al 1 de marzo de este año. De ese total, casi 12.000 estudiantes son de la comarca Nave Buglé. Con tantas carencias, todos los meses a la familia le toca invertir en cuantas tarjetas de celular sean necesarias para que su hija reciba y entregue sus tareas, utilizando un teléfono que a duras penas funciona. Tenemos casi seis meses de que cocinando con leña. Bueno, una ventaja que nos ha dejado Dios, que es el combustible, eso que es la leña. Sí, así que... ¿Por qué en leña? Porque no nos da para comprar lo que es el gas. Entonces, lo que yo recojo por ahí es para
lo que es la tarjeta. ¿Y esa tarjeta que usted le compra a Dianita, cuánto dura? 7 días. A veces se compra una o dos. Son 7 días cada una. Ya hay datos del Banco Mundial, por ejemplo, que reflejan que nuestros jóvenes a los 18 años perderían la mitad de sus ingresos antes de la pandemia. Imagínate con la pandemia, que los papás puede ser que no estén trabajando, que no tengo todas las condiciones digitales en mi casa, definitivamente esa pérdida de ingresos a futuro va a ser mayor. Porque cuando unos tienen acceso y otros no, se crea la inequidad que se crea, ¿no? Entonces, pensar en el acceso al Internet como algo que el Estado debe preocuparse de tratar de hacer posible para todos, de manera que no haya esas inequidades en el acceso a la información. La realidad de Diana es solo el reflejo de lo que atraviesan miles de estudiantes en el país, algunos de los cuales TVN Noticias ha documentado en estos 9 meses de pandemia. Aquellos que caminan largas distancias buscando señal, los que se comparten un solo dispositivo o peor aún, los que no tienen ni el celular. En el caso de los Chavarría, la preocupación también aumenta por otros motivos. Esa es una parte muy difícil para mí, porque el único que sabe leer aquí soy yo. La mamá no sabe leer, no sabe escribir. Regularmente, el nivel de escolaridad de los padres, sobre todo de la madre, es un predictor fuertísimo del nivel de aprendizaje y de educación que van a alcanzar los hijos. Ante el desafío que representa disminuir la llamada brecha digital e incorporar a un importante número de estudiantes sin conectividad, el gobierno habilitó plataformas virtuales, pero estas estrategias han sido insuficientes. Abrió canales para que hubiera mayor conectividad con las compañías de celulares, y esto nos ha ayudado pues a abarcar una mayor cantidad, ¿no? De prácticamente de cero quedamos conectando a casi 400,000 estudiantes. Esos datos contrastan con estadísticas del Centro de Investigación Educativa, que advierten que 7 de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no tienen computadora en casa y apenas 4 de cada 10 alumnos del sector público posee internet en su hogar. Garantizar la conectividad de los estudiantes sigue siendo el principal desafío de la educación no presencial. Mi nombre es Omar Chen, estoy en la mesa de San Martín, soy productor agropecuario hace más de 25 o 30 años. Tengo ganado de cría y de ceba. El sector agropecuario lleva décadas de abandono y también sobre él la pandemia ha causado estragos aún mayores. Y la pandemia realmente para mí ha sido algo peor que una catástrofe. Esto ha dejado a los ganaderos, al sector productor totalmente golpeado. En los últimos 10 años, las excesivas importaciones, se abrió el mercado a productos sensitivos nacionales que se pueden producir en el país y que deberían tener una serie de protecciones y regulaciones. Se bajaron aranceles excesivamente y el sector agropecuario fue el gran perdedor. El apoyo prometido por el gobierno a los productores no se ha concretado y la llamada moratoria tampoco ha significado un alivio a su situación. Hay muchos productores que están perdiendo su finca y que la van a perder, no este año, quizás el otro, porque las letras son demasiado altas. A mí me costó negociar con el banco y prácticamente me pusieron una pistola en la cabeza para yo pagar una letra, si no podía reformar mi crédito. El Banco Nacional también tiene recursos por 150 millones de dólares para el sector agropecuario, para medianos y pequeños empresarios, sobre todo en el área de ganado y arroz. Son miles de panameños que se trasladan a las periferias de las ciudades principales para convertirse en trabajadores informales, el 40 y 50% de la población económicamente activa del país, incrementando el desempleo que solo en el 2019 era de un 7.1% y para el 2020 alcanza el 25% de la población. Ningún retroceso tiene mayor impacto en la aspiración de desarrollar el país que el que se produzca en nuestro sistema educativo.
Nunca antes quedó tan demostrada la importancia que el sector agropecuario tiene para garantizar los alimentos que la población requiera en un momento de crisis. Educación de calidad y desarrollo agropecuario son piezas principales de la ecuación del progreso y la capacidad de resiliencia de una sociedad ante los embates de toda crisis, presente o futura. TVN investiga lo que la pandemia se llevó.